es las imágenes en PET-CT, que son como una especie de examen eh, nuevo, no tan nuevo, ¿no? Exactamente en el año 2010 llegó el primer equipo al Perú, en 2010 más o menos, 2010, 11, 10, ¿de acuerdo? Eh, y que yo sepa, es el único equipo, de repente hay otro, ¿no? Que son equipos que tienen parte de tomografía y parte de lo que es el PET. ¿El PET qué es en realidad? Es como una especie de tomógrafo por emisión de positrones, ¿de acuerdo? Y que tenían estas imágenes, como están viendo ustedes acá. Este es un PET, ¿de acuerdo? Entonces, estas imágenes nos ayudaba a decir, por ejemplo, un radiotrazador, una sustancia radiotrazadora que se colocaba al paciente, ¿no? Como una gamografía más o menos, se le colocaba y si había una lesión tumoral, por ejemplo, captaba esa sustancia y se pintaba, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo malo es que del PET nada más, ¿no? Solamente aparecía así y a veces no podías tú visualizarlo en 3 dimensiones o en qué parte del cuerpo está exactamente, ¿no? Entonces, muchos empezaron a preguntarse en qué podrían mejorar y le agregaron la tomografía, ¿no? Y fusionaron ambas imágenes. Y el PET no es nada más que la fusión de la tomografía y con el PET, ¿de acuerdo? Entonces, resultó pues una imagen enorme, excelente, ¿no? La ventaja que es, por ejemplo, cuando hay un tumor en el hígado, el tomógrafo o la tomografía lo capta cuando ya es grande, ¿no? Cuando existe la lesión, porque si no, no vemos, ¿no es cierto? Es imposible ver si no hay lesión. O sea, yo veo el hígado, pero ¿dónde está la lesión? No veo la lesión. Entonces digo, no hay tumor, no hay metástasis, ¿no es cierto? Pero es falso. Puede ser que primero, ustedes saben que primero lo que llega, digamos, de la metástasis, llega por un vaso, llega, ¿no es cierto? Hay primero un cambio metabólico. Ese cambio metabólico lo detecta el PET. Entonces, ¿qué pasaba? Había pacientes, por ejemplo, en los años anteriores a que aparezca esto, ¿qué se hacía? Tenía cáncer de mama, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cáncer de mama, y el cáncer de mama estaba la lesión, y le tomaban tomografía, y la tomografía decía, no tiene metástasis a pulmón. Por lo tanto, este cáncer de mama lo voy a estadificar de este modo. Entonces, en el estadiaje estaba, no sé, se me ocurre en el 2B, 3A, digamos, ¿no? Lo estadiaban. ¿Listo? Y el tratamiento era en función a ese estadiaje con la tomografía. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos pacientes, ocurre que pasaban unos 5 años después de su quimioterapia, radioterapia, daban metástasis. Y las metástasis aparecían, ¿no? Uno se preguntaba, pero si en la tomografía no había nada, ¿por qué hay metástasis? Entonces la pregunta, ¿no es cierto? Se respondía con este examen. Se decía de que cuando ya empezaron, cuando se tomó la tomografía, probablemente ya había cambios metabólicos en el pulmón, ya estaba haciendo metástasis y nunca nos hemos dado cuenta. Y hemos, como decir, infradiagnosticado. No sé si ese término está bien, o subdiagnosticado, pero le hemos hecho un estadiaje malo. ¿Por qué? Porque faltaba ese equipo. Entonces, este equipo hoy en día pues se usa para todos los tumores, ¿de acuerdo? Más que todo de mama, pulmones, estómago, ¿no es cierto? Y linfoma, para hacer el estadiaje adecuado. Y en función de esto, de este examen, es que hoy en día se hace el estadiaje. O sea, para hacer el estadiaje, la mayoría de los protocolos, mejor dicho, la mayoría de los, o que hoy en día no sé qué, por ejemplo, en el cáncer gástrico, creo que está en la 8ª o 9ª edición, ya creo. Esas ediciones que se han actualizado, las últimas, todas piden PET-CT. Ya no es solamente el estadiaje con tomografía. Entonces, si van a hacer ustedes oncología, pregunten eso. Y si van a hacer oncología o cirugía oncológica en el INEM, también tienen que saber eso. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco para que tengan conocimiento. Muy bien. Con ese preámbulo, entonces, este es el PET, ¿de acuerdo?
miren, no tiene una representación tridimensional adecuada, no se puede ver en qué parte está, y eso pues fue un método de diagnóstico por imágenes que explora el metabolismo in vivo de las células mediante el uso de radiofármacos que se llaman trazadores. Obviamente esos radiofármacos emiten positrones y esos positrones es lo que capta el PET y lo muestra así como la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente el PET, ¿de acuerdo? Tiene pues una capacidad para demostrar la actividad metabólica anormal a nivel molecular. Cuando el cáncer empieza así, con un cambio metabólico. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente el PET fue así. Entonces, ¿qué se hace? Al paciente se le va a aplicar un radiotrazador, un fármaco, ¿ya? Ese fármaco va a tener, pues, esa capacidad para emitir positrones. ¿Listo? ¿Cómo fue la historia? Primero el ciclotrón. ¿Por qué el ciclotrón? El ciclotrón es el que produce ese radiofármaco. Ese radiofármaco no voy a comprarlo en la farmacia, en la botica, a la vuelta de la casa. No. Ese radiofármaco es pues muy caro. Y el ciclotrón, miren, es un equipo que produce el radiofármaco. Tampoco produce todos los radiofármacos, ciertos radiofármacos. ¿De acuerdo? Y es muy caro. Y esos radiofármacos, lo peor es que tienen algunos, los más importantes, vida media muy corta. Tanto es así que aguantan hora y media, 30 minutos, ¿no? Entonces, es como que si yo tengo un ciclotrón que produce radiofármacos en Lima, para traerlos a Puno, ni siquiera en avión puedo llegar, ¿no? En un avión supersónico quizás, pero no, va a llegar y se va a desactivar, ya no va a servir. Por eso que no puede existir acá en Puno un centro de PET-CT, ¿no? En Arequipa tampoco, porque no, todavía no hay esa capacidad. Si no, ya tendríamos en nuestros diferentes lugares, ¿no es cierto? Nada. Ese es el problema. Entonces, miren, el positrón 32 y así, poco a poco ha seguido. Esto no es de ahorita. El PET en el 76, ¿de acuerdo? El F18FDG, este es un radiofármaco muy importante, el más usado. Miren, la síntesis ha sido en el año 77. Pero se ha usado con ciclotrón, se ha usado con todo eso, ¿no es cierto? Aplicación en humanos desde el 86. Y la FDA, que ustedes deben saber que es el centro, ¿no es cierto?, de lo que es de fármacos a nivel de Estados Unidos, que es el que aprueba, y es el que a nosotros también pues, nos enseña, ¿no? Nos dicen, ¿sabe qué? Esto debe usarse o no. Pero los peruanos pues hacemos caso omiso de eso, ¿no? Por ejemplo, ellos el metamisol ya no lo usan ya en niños, ¿no es cierto? Entonces, el FDA aprueba el uso del FDG en el año 94, ¿no? No sé si ustedes estarían pues naciendo, quizás ni naciendo, ¿no? No sé. Algunos de repente ya habrían nacido, algunos nada, ¿no? Ni estaban en planes todavía. Y el 95, el Medicare aprueba el PET, ¿de acuerdo? El PET, o sea, imagínense. Entonces, el PET-CT recién se ha creado por Towson en el año 2000, cuando ustedes estaban naciendo, muchos, ¿no? Más o menos. Entonces, desde esa fecha, ¿de acuerdo? Debido a que el PET, ya les he dicho, carece de una referencia anatómica que determine la localización exacta de estas normalidades, el grupo de Bayer, Townsend, Brown, etcétera, en el año 94 empiezan a trabajar para fusionar con la tomografía. Pero definitivamente en el año 98 y en el año 2000 recién el PET-CT, ¿no es cierto?, llega a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 98 recién, en mayo del 98 recién Townsend diseña el primer prototipo de PET-CT o PET-TAC, como quieran llamar. ¿Listo? Imagínense. Entonces, no es pues, ni siquiera es, yo cuando ya estaba haciendo mis serums, o de repente habría acabado mis serums, mire, recién empezó a fabricarse esto, ¿no? A crearse. Los estudios se realizan de manera casi simultánea y se obtiene una muy sensible determinación de la actividad del radiofármaco, con el PET, mientras se tiene imágenes anatómicas de la tomografía. Entonces, es la fusión de imágenes. Esto que están viendo ustedes es tomografía en ventana parenquimal pulmonar. Listo. A esto le ponemos el PET, que es, miren, acá, en esta imagen, yo puedo decir ahí tumor,
Pero ustedes ven un ganglio que esté por ahí comprometido. No. Y si hubiera un ganglio, ¿yo podría saber que está comprometido? No, porque tendría que operar, sacar ese ganglio del mediastino y recién ver, ¿no es cierto?, realmente si está comprometido o no. ¿Qué me ayuda? Me ayuda pues definitivamente el PET. El PET por sí solo, pero tampoco, no estoy ubicado porque me falta la parte anatómica. Perfecto, ahí tienes el PET-CT. Y el PET-CT te dice, mire, señores, este tumor que están viendo acá tiene bastante actividad metabólica periférica, quiere decir que la parte periférica es maligna, es la agresiva. Esta parte central probablemente sea la necrosis tumoral y no tiene actividad, pero la parte periférica sí. Si yo quisiera biopsiar, ¿dónde tengo que biopsiar? En esta zona periférica. ¿Y dónde? Hay un ganglio a este nivel que también tiene actividad metabólica, que también tiene compromiso. Entonces, si antes yo hacía un diagnóstico acá y hacía, digamos, como cáncer de pulmón, y hacía mi estadiaje según esto, pero no consideraba todavía N1, o sea, N1 es cuando un ganglio está afectado, ¿verdad? N0 es cuando ningún ganglio tiene. Entonces, yo decía, esto es un T, tanto, T3, digamos, por el tamaño, pero N0, no hay ganglio. Pero con esto ya cambió el estadiaje. Ya no es un T3 nada más, es un T3 N1. ¿El tratamiento es diferente? Claro que es diferente. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que ayudó el PET-CT. No se olviden, eso es lo que trato de explicarles. Y también hay resonancia. Y la resonancia se convirtió en PET-resonancia. Entonces, miren, los dos equipos, tomografía y el PET, se fusionaron, se juntaron, ¿no? Es como un híbrido. Entonces, definitivamente, es una maravilla. ¿De acuerdo? Este es un PET-CT del Hospital Italiano en Buenos Aires. Ellos nos llevan ventaja, los italianos, digo, los argentinos y los chilenos, nos llevan por ventaja en imágenes, ¿no? Entonces tienen buenos equipos. Y así se fue creando todo esto. ¿Cuál es la principal indicación de un estudio de PET-CT? Ustedes dirán, no, es solamente para saber, no, es para monitorear la evolución de los pacientes oncológicos. Por lo tanto, el radiofármaco debe permitir la evaluación del estado metabólico de los tumores y sus metástasis. ¿De acuerdo? No olviden, el radiofármaco más usado, como ya les dije, es pues la 2-fluorina 18, fluoro 2-deóxido de glucosa. Resumido, en síntesis, es la 18F-FDG. Esa sustancia es la más usada, una molécula análoga a la glucosa, usada como marcador metabólico, que ingresa a las células, tumorales o no, ¿de acuerdo? A través de los receptores de membrana. Pero sigue la misma vía metabólica de la glucosa. Ustedes han hecho bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, ahí les han mencionado cómo es la vía metabólica de la glucosa, ¿no? Y es fosforilada por la exoquinasa en presencia de la glucosa 6-fosfatasa, que la convierte en 18F-FDG6-fosfato. Pero a partir de este punto, no continúa esa vía, porque normalmente debería continuar esa vía y eliminarse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se acumula intracelularmente, ¿ya? Con mayor concentración en las células tumorales. Por eso es que las células tumorales capta eso. Por eso brilla. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este es un tumor celular. ¿Ya? Un tumor. Entonces, ya no sigue estas vías de glicogénesis, glicólisis, ¿no es cierto? Ya no sigue esos caminos. Se corta porque se convierte en el 18-FDG, ¿no es cierto? 6-fosfato. Y como no sigue esas vías, se acumula y al acumularse brilla esa célula neoplásica. ¿Listo? Entonces, la mayoría de esos isótopos radioactivos emisores de positrones para uso médico son producidos por el ciclotrón, que tiene una unidad de radiofarmacia donde se producen los radiofármacos. Todo eso es bien controlado, ¿no? Nadie puede estar por ahí cerca, todo está protegido, porque la irradiación puede ser terrible. Si se produce un accidente de esas, ¿no? Uy, es terrible, irradia toda esa ciudad, ¿no? Y empieza a producir malformaciones, cáncer, etc. ¿Recuerdan de Chernobyl que hubo, ¿no? Un problema en Rusia. A ver, lean esa historia. Miren, desde ese lugar del ciclotrón se traslada a las unidades de PET-CT.
Hay isótopos radioactivos que tienen vida media tan corta, usados solo en el mismo lugar de producción. Ejemplo, el NH3 amonia se usa en cardiología, vida media, 9 minutos, solamente usa. O sea, prácticamente lo estoy produciendo, debe estar acá el ciclotrón. El hospital, o no sé, los de pacientes debe estar ahí, ¿cierto? También, porque ya desaparece. El C11 acetato de uso oncológico, vida media 20 minutos. Obviamente, el FDG, el 18F, FDG, que es el que más se usa, tiene una vida media de 110 minutos. Imagínense. Ideal para llevar a centros de PET o PET-CT, pero en otros lugares, no en nuestro país. Ya les he dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demoramos para llegar desde Lima hasta Juliaca? Desde el ciclotrón para llevar hasta el aeropuerto, del aeropuerto llevar hasta Juliaca y de Juliaca del aeropuerto llevar hasta Puno. Pues imagínate. No llega ni a balas, ¿no es cierto? Entonces es imposible. ¿Ya? Entonces, hay otros elementos, bastantes elementos que produce el ciclotrón, ¿de acuerdo? Pero, y a la que ya les he dicho, ¿cuál es lo importante? Una vez que tenemos, ¿no es cierto?, realizado, obviamente, realizado entre 1 y 2 horas después de la administración endovenosa de esta sustancia, el cerebro, corazón y tracto urinario son los sitios con mayor acumulación de radiofármaco, normalmente, ¿de acuerdo? El cerebro, el miocardio, también, ¿no es cierto? Pero normalmente el cerebro, miocardio y vejiga. Pero en un estudio patológico, vean, lesión maligna aquí, a nivel del pulmón, a nivel del estómago, ¿de acuerdo? Podemos visualizar perfectamente. Su uso está limitado, ¿no es cierto? Para patología inflamatoria infecciosa, captaciones normales ya tenemos en qué, lesiones tumorales de bajo metabolismo, carcinoides, bronquial alveolar, etcétera, y lesiones de pequeño tamaño, limitado. ¿Cuál es la? ¿Alguien me está rayando? ¿O yo me estoy rayando? ¿Cómo es? Oye, chicos, ya pues, cuiden su manito. Eso ya es protesta, ¿no? Protestar, le voy a rayar en la cara. Así es, ¿no? ¿Dónde es así? ¿Dónde está mi? De repente es otra, pues por eso me están rayando. A ver. No, falta todavía, muchachos. Falta 15 minutos. Justo voy a acabar. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica en oncología? Eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Los datos anatómicos y funcionales del PET-CT en pacientes oncológicos es, pues, definitivamente súper importante. Aceptados en el diagnóstico, estadiaje y seguimiento de ¿qué? Cáncer de pulmón a células no pequeñas. Ustedes saben que el cáncer de pulmón a células no pequeñas casi es diríamos, ¿qué porcentaje? Casi 90%. O sea, casi la mayoría es, ¿no? El linfoma, no Hodgkin, el Hodgkin. Cáncer de esófago, colon, melanomas, cáncer de cabeza, cuello, mama. Ya les he dicho, ¿no? Nódulos pulmonares solitarios. Todo eso tiene uso. Vean esta lesión. Este es el hígado, ¿de acuerdo? Todo esto es el hígado. Y estos son las captaciones que se producen por el hígado, ¿de acuerdo? Pero tomográficamente solamente veamos esto. Es que son metástasis en el hígado. ¿Por qué tiene más blanco y centro necrótico? Todos metástasis. Y esta metástasis, miren cómo se ve, ¿de acuerdo? Entonces, el PET nos ayuda para eso. Este es un cáncer gástrico. Miren, acá vemos que está engrosado. Inclusive con contraste yo puedo saber que está engrosado esto. ¿Pero suficiente saber eso? No. Tengo que saber qué más está captando. Entonces, miren, capta todo eso, es el parte de tumor. Y acá hay ganglios. ¿Vean? Este ganglio que está acá, escondido, también está ya con metástasis. Entonces, el PET-CT me está dando a conocer que ese ganglio también ya está comprometido. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso nos sirve el PET-CT, para mejorar nuestro diagnóstico. ¿Se dan cuenta? En tumor cerebral igual, también. Como conclusión, alguien está con su audio prendido. A ver, por favor. Apaguen su audio, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión principal de todo esto? Bueno,
no es una sola, son varias en realidad. Las imágenes morfológicas y metabólicas se pueden visualizar por este método. Incrementa la sensibilidad y especificidad. Selección para biopsia, ya les he dicho, ¿no? Lo que más brilla, tengo que hacer la biopsia, no la parte central. Planificación del campo de radioterapia. ¿Hasta qué parte voy a ampliar mi campo de radioterapia para la lesión del tumor? Localización anatómica del área hipermetabólica para su acceso quirúrgico. Y obviamente evita cirugías innecesarias. Por ejemplo, en cirugía oncológica se llevan todos los ganglios, se borran, ¿cierto? Todo. Inclusive parte que sirve, que no sirve, todo. Con esto podemos nosotros localizar qué zona se va a resecar y qué zona se va a respetar, ¿no es cierto? Con mayor especificidad. Así es. Eso es importante. Entonces, solicitar el PET-CT en oncología cuando se espera modificar la conducta terapéutica o para que se vea cómo está, ¿no? No solamente por las puras. Conocer el método como herramienta de diagnóstico sin sobreindicarlo y sin subestimar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nos sirve este examen? Claro que nos sirve. Y es pues un examen muy bueno. Hoy en día, por ejemplo, pacientes que tienen linfoma, a todos les piden el PET-CT en Lima para ver cómo está su comportamiento en relación a la quimioterapia y radioterapia. Por ejemplo, los que reciben linfoma, los que tienen quimioterapia, les dan tantas sesiones de quimioterapia y le piden su control de PET-CT para ver. ¿Por qué? Porque si sigue activo metabólicamente, quiere decir que todavía el ganglio está con lesión. Pero si ya no tiene eso, quiere decir que está muy bien el tratamiento. Pero si, digamos, le doy, no sé, 5 sesiones de quimioterapia o 10 sesiones de quimioterapia, le hago el PET-CT y las lesiones están creciendo, ¿qué significa? Que no le está haciendo ni michi la quimioterapia. Entonces tienen que cambiar de tratamiento. Pero si está disminuyendo, está mucho mejor, excelente, ¿no es cierto? Para eso también se usa. Muy bien, eso es PET-CT. Si no conocían, ya lo conocen. Y si los que conocían, bueno, obviamente revisen mucho más, que esto les va a ayudar bastante en oncología y en su vida profesional también, ¿de acuerdo? Porque siempre van a estar con pacientes oncológicos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Me parece que tenemos buena cantidad de participantes hasta ahora, 64, algunos están duplicados definitivamente. Delegado, por favor, solamente los inasistentes, pero siempre pensando de que eres honesto. Los delegados usualmente deben ser honestos para evitar cualquier tipo de problema. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si no hubiera preguntas, damos por concluido nuestra clase. Muchas gracias por su atención. La verdad que a veces tener estos temas para mí es, pues, aparte de que es novedad para ustedes, es importante darles a conocer, porque sé que cuando hagan internado y en su vida futura van a empezar a escuchar nuevamente de estos temas. Entonces, si van a hablar del PET-CT, ya no van a estar en la luna, ¿no? ¿Qué cosa era eso? Jamás he escuchado, ¿no? En mi vida. Pero idea ahora, lean y van a profundizar el conocimiento, eso ya les va a servir para su vida profesional. ¿Listo? Muy bien. Así es. Ujito acá, a ver. Delegado, ¿qué te parece ese hombre andino? ¿Qué representa para ti? Bueno, representa, creo que los antepasados, las personas que vivían en la altura, bueno. Y se puede observar mucho de los rasgos andinos, ¿no, doctor? Que nos caracterizan o caracterizan a nuestros antepasados y mucha de la gente que vive en zonas donde hace demasiado frío. Claro. En realidad lo que representa es la pobreza extrema, representa la falta de conocimiento, digamos, para un servicio de salud, representa que nosotros tenemos que trabajar por ellos, para orientarlos y evitar, pues, ¿no? Sus dolencias, curarlos. Y ese es el principal trabajo, ¿no? Porque ellos no tienen a nadie. Recuerden que ellos no tienen $1,000 para ir para un PET-CT, ¿me entiendes? No tienen 700, 800 soles para tomarse una tomografía. Muchas veces cuando yo trabajaba en el campo, tenía pacientes así que decían, ¿sabe qué, doctor? Todo, solo tengo esto. Y sacaba su chuspita, y en su chuspita, dentro de su coca, tenía 2 soles. Ese era todo su ahorro.
Entonces yo iba para ponerles mi inyectable, y el inyectable obviamente yo llevaba, ¿no? Del centro con dinero, ya costaba, pues, ¿no? A veces no les cobraba, pues. ¿Por qué? Porque era mucha, mucha tristeza, ¿no? Entonces la pobreza es extrema en muchos lugares. Hay que trabajar, nunca hay que cobrarles, hay que trabajar por ellos y hay que enseñarles a protegerse y a acudir al centro de salud. ¿Ya? Por eso los centros y puestos de salud deben ser bien equipados. Yo soy de esa idea de que deben tener nutricionista, psicólogo, deben tener todo, ¿no? Y ustedes deberían ir a trabajar en esos lugares ya preparados, muy bien, ¿no? Para servirlos. Eso es la idea, ¿no? Muy bien. Eso es, entonces, siempre yo les comento, siempre estudiemos, preparémonos para servir a nuestra población. Hoy, si estamos lejos, no olvidarnos jamás, ¿no? De ellos. Muy bien, gracias, muchas gracias. Buenas tardes y cuídense, ya saben, y estudien, muchachos. ¿Listo? Ya, delegado, te voy a pasar mis diapositivas, las que tenga, y las otras las voy colgando también. Listo, gracias.